Listo, muy buenos días a todos. Nos encontramos desde Diáspora Yeshiva, Bogotá. Les habla el Morea Aarón, quienes en esta mañana pues les dará la primera sesión del curso del Ser Judío. El objetivo de la sesión es primeramente conocer el Shem HaMeforash, lo que es el nombre inefable, hablar un poco acerca del credo básico y el origen del judaísmo, así como determinar qué es la halajá y su origen dentro de la historia judía. La primera parte de esta sesión no está incluida en el libro Ser Judío de Rabbi Hayyim Halevi. Es algo que siempre me ha gustado comenzar explicando, porque pues generalmente acostumbramos de pronto a, a llamar al creador de cierta manera, entonces le voy a mostrar la perspectiva judía de cómo nosotros lo hacemos y por qué lo hacemos de esa manera. ¿Listo? En el libro, entonces, como les decía, la primera parte no está ahí. La segunda sería el capítulo 1, el origen del pueblo judío, y el capítulo 2, lo que tiene que ver con la halajá. Dentro de ese marco, con respecto al libro que todos debieron haber leído esta semana, es que vamos a desarrollar esta clase. Listo. Entonces, generalmente partimos preguntándonos cuál es el nombre de Hashem, cuál es el nombre de Dios. ¿Listo? Y encontraremos que según el concepto teológico, filosófico y antropológico de Dios, del latín Deus, que a su vez proviene de la raíz proto-indoeuropea, Deivos o Divus, que significa brillo, resplandor, al igual que el sánscrito Deva, ser celestial, hace referencia a una deidad suprema. Eso es lo que encontramos generalmente en los libros, en Wikipedia, en la internet, ¿sí? Cuando nosotros tratamos de definir, bueno, cuál es el nombre de Dios o de dónde se deriva la palabra Dios. Muchas veces, dependiendo según cuál sea su tradición, ya sea que sea cristiano católico, cristiano evangélico, encontrarán que estas dos definiciones que ven en pantalla son las más conocidas. Uno lo llaman Jehová, otro lo llaman Yahvé o Yahweh, dependiendo pues cuál sea la traducción de su Biblia que generalmente maneje. ¿Listo? Pero, ¿de dónde salen estos dos nombres? O sea, ¿por qué lo llaman así? Entonces, para ello, toca irnos al hebreo. Y podemos notar dentro del alefato hebreo las 4 letras con que está conformado el nombre inefable o el nombre impronunciable. Y vemos que está conformado por una yud, una hei, una vav y una hei. ¿Listo? Donde la yud generalmente tiene una pronunciación como la i. La hei es más bien tipo silente, es como una h. La vav es como su sonido es parecido a la B pequeña. Y bueno, anteriormente, el hebreo en su originalidad carece de signos vocales. ¿Listo? Pero debido a los diferentes exilios que hemos vivido, que nuestro pueblo ha vivido, se temía que la correcta pronunciación de las palabras se olvidara y por eso se crearon un sistema de puntuaciones para determinar su pronunciación vocal. De ahí que fue que se crearon las nikudot, que literalmente significa punto. Como pueden ver en la pantalla, para los que están de pronto ya familiarizados con el alefato hebreo, no sé si logran ver el mouse, allí donde están las letras hebreas, hay 3 que están seleccionadas o que están con un círculo. Y una dice Sheva, otra dice Holland y otra dice Kamatz. Esas 3 que están allí en el círculo, en los círculos, son Nikudot, son vocales. ¿Qué me dicen a mí? ¿Cuál es su pronunciación vocal? Entonces, la Sheva es como una E corta. La Holland es una O y la Kamatz se pronuncia como una A. Por lo tanto, como ya le había dicho, la Yud suena como una I, la G es como una H y la Vav como una B. De ahí que viene el término
Jehová. Realmente la J no sé dónde la sacan porque de pronto si lo intentaran pronunciar así sería Jehová. ¿Listo? Y bueno, ¿y Yahvé de dónde sale? Entonces vemos que aquí como está en la segunda imagen, es como realmente aparece en los libros sagrados escrito el nombre de Hashem, Yud, Hei, Bat, Hei. ¿Listo? Al hacer una transliteración, Yud, ponen la Y, Hei, una H, la Vav, pues colocan una B, una W y nuevamente la H, y de ahí pronuncia también el término Yahvé. ¿Listo? Pero estudiamos un poquito más, según las escrituras, precisamente en la Torá, ¿qué explican nuestros jajamín, qué explican nuestros sabios con respecto a cada uno de la pronunciación de este nombre? ¿Y por qué nosotros hoy en día no lo pronunciamos? Encontramos en Shemot, en Éxodo capítulo 3, verso 3, dice, Ma Shemot ma Omar Alejen. Moshe pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Estamos en ese pasaje cuando Hashem Dios se le aparece en una visión a Moshe Rabbeinu por medio de una zarza ardiendo. Él ve que esta zarza, tema torral, no se, o sea, se estaba encendido con candela, pero no se consumía. Él se acercó para ver. Y finalmente hay una conversación entre Moshe Rabbeinu y Hashem. Y bueno, finalmente le dice, oye, bueno, tú me estás mandando al pueblo, pero cuando ellos me preguntan que quién me mandó, que cuál es su nombre, ¿qué les diré? Y es donde él hace la expresión, Eye Asher Eye, yo seré el que seré. Resulta que también sigue diciéndose, Shemi Leolam Bese Sigil Dorbador. Este es mi nombre para siempre y esta es mi mención para todas las generaciones. ¿Listo? Entonces, de este punto, nuestros comentaristas, nuestros sabios explican que precisamente en esta revelación donde a Hashem se le presenta a Moshe Rabbeinu, es donde le dice, bueno, y así darán a conocer mi nombre, pero no, o sea, no lo van a pronunciar. Es decir, solamente para el pueblo será conocido, pero, y será conocido por todas las generaciones, pero no lo harán saber. ¿Listo? Entonces, nuestros sabios enseñan que el nombre explícito, el Yud, Kei, Bat, Kei, no debe ser pronunciado, por lo que en su lugar pronunciamos Adonai. ¿Listo? Este nombre que ustedes ven ahí es el Yud Kei Bat Kei o el Shem Ameforaz. Es el nombre de Hashem, pero nosotros no lo pronunciamos. Entonces, cuando nos vamos a hacer mención precisamente al nombre divino, hacemos es este otro, Adonai. Y ahora viene algo todavía mucho más interesante. Resulta que la manera como Hashem, como Dios, se revela al mundo, hace referencia a sus atributos. Es decir, hablamos de atributos, aquellas cualidades con las que Él se revela o se manifiesta, para que nosotros le conozcamos. No significan que estos atributos definan a Hashem, definen a Dios, porque Dios no puede ser definido. Es la manera como Él se revela para que nosotros lo conozcamos. Entonces, este nombre de Yud Kei Bat Kei generalmente hace referencia a su atributo de misericordia, a su atributo bondadoso, a su atributo que gracias a él nosotros existimos. ¿Por qué? Porque existe otro atributo que es de rigor de justicia, que es Elohim, y nosotros no seríamos capaces, si el mundo se rigiera por justicia, nosotros no seríamos capaces de subsistir ni un solo instante, porque la justicia de Dios no tolera el pecado. ¿Listo? Entonces, siempre para aquellos que de pronto están comenzando a aprender un poco de hebreo o que ya saben leer, siempre que en las escrituras vean el Yud, Kei, Bat, Kei, no pronuncien Yahvé o Jehová, nada de eso. ¿Listo? Ahí, si lo están leyendo directamente de la Torá, entonces pronunciarían Adonai. ¿Listo? Y aún así, este otro nombre tampoco debe ser usado a la ligera. Y junto con él, hay una serie de nombres que tampoco los mencionamos, a menos que estemos leyendo en las escrituras, estemos leyendo directamente en la Torá, o estemos leyendo en los escritos sagrados. De lo contrario, generalmente ya les voy a decir cómo generalmente nos referimos al Creador cuando vamos a hacer mención de uno de sus nombres. Por lo tanto, el término
que generalmente nosotros usamos para no incurrir en pronunciar su santo nombre a la ligera o en vano es Hashem. Hashem está compuesto por la preposición ha, que es él. Y Shem significa nombre, lo que literalmente significa el nombre. Cada vez que nosotros pronunciamos Hashem, estamos diciendo el nombre. ¿Cuál nombre? El Yud, Kei, Bat, Kei. O el nombre explícito o el Shem Ameforaz. ¿Listo? Entonces, escucharán muchas veces de mí o de judíos que dicen, no, que Hashem te bendiga, no, Baruch Hashem, si Hashem lo permite, si Hashem esto. Y es la forma como nosotros generalmente en nuestro diario vivir nos referimos cuando vamos a hablar del Creador. Bendito sea su nombre. ¿Listo? Entonces, les decía que hay 5 títulos, 5 nombres, que no deben ser pronunciados a la ligera. Salvo, como les decía, que los estemos leyendo directamente en la Tanaj, en los escritos sagrados, o en los rezos, propiamente en la Tefilot, cuando nosotros tenemos un libro de oraciones, y directamente allí estamos pronunciando los nombres del Eterno. Del resto, por ejemplo, si estamos en una conversación, nosotros no los utilizamos. O si estamos enseñando, tampoco los utilizamos. Ya ahorita usé mucho el Adonai, pero ya no lo voy a volver a utilizar. Solamente lo hice por hacerles la introducción y explicarles cómo generalmente nosotros llamamos al Creador. Entonces, el primero que les decía es Adonai, que generalmente si estamos hablando o si estamos enseñando, entonces no lo decimos con D, no lo pronunciamos con una D, sino con una M. Podemos decir Amonai. Mi Señor denota atributo de misericordia. Entonces, Amonai literalmente significa mi Señor, mi amo. ¿Listo? Y denota, como les decía, atributo de misericordia. El otro término es con H, bueno, en las letras latinas y en español, pero obviamente en hebreo sería la Hei, entonces lo pronunciamos con una K, decimos Elohim. Literalmente significa Dios y denota un atributo de justicia. También se le traduce como juez. Por lo tanto, es muy normal que en las escrituras, a veces, cuando se refieran a un profeta, cuando se refieran a unos jueces, digan Elohim, y no se está refiriendo directamente a Dios, el creador, sino a un juez. ¿Por qué? Porque precisamente es un atributo de justicia y este título también lo recibían las personas importantes, los reyes, los profetas, ¿sí? Recibían ese título. Generalmente cuando nosotros los vamos a referir, ya sea que estemos enseñando, vamos a decir Elohim. El otro es Kel. Kel es la abreviación de Elohim. Y generalmente, aunque Elohim denota atributo de justicia en su nombre corto, Kel, realmente hace referencia a atributo de misericordia. Aquí se invierte un poco. El otro es el Shakai, que significa todopoderoso. ¿Listo? En varias de las lecturas, tanto de Salmos como en la Tanaj, en los profetas, vamos a encontrar este término. El otro es Sebakot, que es de los ejércitos. Entonces, muchas veces vamos a encontrar el conjunto de Amonai Sebakot, Dios o mi Señor de los ejércitos. ¿Listo? Estos, para tener en cuenta de cómo nosotros nos referimos al Creador, siempre que estemos haciendo mención de su sagrado nombre. Escuchamos en la Torá uno de los 10 mandamientos y es no tomarás mi nombre que en vano. Por lo tanto, nosotros, siempre que vamos a referirnos al Creador, tenemos mucho cuidado de no caer o no incurrir en esta prohibición. Y de esa forma evitamos nosotros pecar. Siempre que nosotros vamos a hacer una bendición, vamos porque nosotros acostumbramos a bendecir por los alimentos, acostumbramos a bendecir por ciertas cosas, por ciertos sucesos. Por ejemplo, si escuchamos un trueno, hay una bendición para eso. Si vemos el arco iris, hay una bendición para eso. Si vemos un rayo, hay una bendición para eso. Cuando vamos al mar y vemos el mar, dado que todos los mares se conectan, entonces este estaría conectado con el mar Mediterráneo, que fue donde sucedieron también, es el que pega directamente con la tierra de Israel. Entonces, hay una bendición para eso. Cuando estrenamos una camisa, un pantalón y nos los vamos a poner por primera vez, también existe una bendición. Entonces, nosotros para todo estamos buscando la forma de bendecir al Creador, de bendecir su santo nombre. Pero tenemos mucho cuidado de no bendecir en vano.
Porque hay algo que se llama verajá levatalá. Verajá es bendición y levatalá en vano. Entonces, nos cuidamos de hacer bendiciones en vano. ¿Por qué? Porque si hacemos una bendición en vano, estaríamos utilizando su sagrado nombre a la ligera. Un ejemplo de hacer una bendición en vano sería, digamos, cuando voy a comer una manzana. Una manzana es un árbol es un fruto de árbol, ¿listo? Y la bendición que generalmente se hace para los frutos de árbol es Boré Periaet. Y casi, salvo algunas excepciones, todas las bendiciones tienen el Baruch Atá, bendito eres tú, ¿sí? Amonai Elokeinu, mencionamos los dos nombres que hacen a referencia al atributo de misericordia y de justicia. Melech Haolam, y entonces mencionamos su reinado, es decir, Rey Melech Haolam del universo, del mundo, ¿sí? Donde refiere solamente tanto a las cosas visibles como a las ocultas. Y lo demás es el cuerpo de la bendición. Entonces, por una bendición para comer manzana sería Baruch Atah Amonai Elokeinu Melech Haolam Bore Periaetz. ¿Listo? Ahí la use, como no estoy bendiciendo directamente, sino que lo estoy haciendo a manera de ejemplo, entonces utilicé Amonai y Elohim. Pero cuando estoy haciendo la verajá, porque en verdad voy a comerme la fruta, entonces ya no utilizo Amonai, sino Adonai, y no utilizaría Elohim, sino Elohim. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el ejemplo de verajá y batalá en este caso? Tengo una manzana, me la voy a comer, entonces bendigo Baruch Atamunay lo que no me dejó Lambore Periat. Acto seguido de yo bendecir por la manzana, debo comérmela porque estoy bendiciendo por ello. Entonces, cuando la persona en vez de comerse la manzana habla, está bendiciendo por una acción, pero está haciendo una diferente, dado que interrumpió entre la bendición y la acción, que sería la bendición por comer la manzana, la acción sería comer la manzana. Hablar es otro tipo de acción, pero que es ajena a lo que, por lo cual yo estoy bendiciendo. Entonces, bendije por comer una manzana y me puse a hablar. Esto, según nuestros sabios, lo explican, que es una interrupción. Por cuanto interrumpieron, es considerada que esa bendición que hizo fue en vano, fue una verajale batalá. ¿Por qué? Porque en verdad no está haciendo la acción. Y entonces le tocaría a la persona nuevamente bendecir para poder comerse la manzana. El detalle está en que hizo una bendición en vano y ya usó el nombre de Hashem en vano. Por eso nosotros somos muy cuidadosos siempre a la hora de hacer todas estas bendiciones o de cumplir los mandamientos o los preceptos, porque debemos tener, y aquí me gustaría, no lo tengo anotado en los sliders, pero aquí viene un término interesante que se llama kavaná. La kavaná es lo que nosotros definimos como intención, ¿sí? Como crear conciencia de algo. Por ejemplo, cuando yo hago una bendición, soy consciente de lo que estoy diciendo. Para aquellos que no conocen el idioma hebreo, entonces pueden decir las bendiciones en español, ¿sí? Pero yo tengo que tener conciencia, tengo que tener pleno conocimiento de qué es lo que estoy haciendo. Es decir, si estoy bendiciendo por comerme una manzana, yo debo entender por qué estoy bendiciendo, ¿sí? Y en mi mente debo tener, ok, Baruch, bendito, Baruch Atah, bendito eres tú, Amonai Elokeinu, ¿sí? Dios, creador del universo, Melech Haolam, rey del universo, Boré Periaetz, que creó la fruta de árbol. ¿Listo? Y entonces, en mi mente, cuando estoy haciendo esa bendición, estoy siendo consciente de que estoy bendiciendo porque voy a comerme una fruta. Y acto seguido me como la fruta. Pero a veces las personas entran en un trance, yo no sé, de modo robot, de modo automático, que bendicen y comen, pero no están plenamente conscientes de lo que están haciendo. De ahí que muchas veces se presentará de que quizás estén bendiciendo y hagan la bendición y coman, pero después de un rato como que salen de su trance, yo no sé, y otra vez se pregunta, oye, yo hice la bendición por esta fruta que me estoy comiendo. O están tomando agua y dice, oye, yo bendije por este vaso de agua, ¿sí? ¿Y por qué existe esa duda? O sea, se supone que la persona antes de comer o antes de beber debe bendecir. Entonces, ¿por qué existe la duda? Porque seguramente cuando lo hizo, no lo hizo consciente, no lo hizo
con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, sino que lo hizo de manera mecánica, de manera automática, ¿sí? Y como lo hizo, ya está a modo programado, modo robot, no se está concentrando completamente. Entonces, cuando hablamos de Kavaná, es precisamente colocarle la intención y tener esa conciencia de lo que estoy haciendo. Colocarle esa intención de que voy a bendecir por esto, voy a bendecir por una ropa nueva, voy a bendecir porque vi un trueno, escuché un trueno, voy a bendecir porque vi el mar, pero lo tienes claro. Y de esta manera, si la persona no hace las cosas deprisa a la carrera y se toma al menos unos segundos para pensar en lo que va a hacer, entonces ya estamos hablando de que la persona le está colocando cabana, le está colocando intención a lo que está haciendo. ¿Listo? Bueno, entonces hablemos un poquito, pasemos al capítulo 1 del libro, donde nos habla un poco acerca del origen del pueblo judío. ¿Listo? Generalmente nos vamos a ver familiarizados con los términos o hebreo, israelita o judíos. Y estos, a lo largo de la historia, han sido sinónimos equivalentes para referirse a nuestro pueblo. El término ivrí, la Torá se refiere a Abraham como el hebreo, como el ivrí. Ivrí literalmente significa del otro lado. Dado que a Abraham nuestro patriarca, se le pidió que fuera a la tierra que Hashem, que Dios le iba a mostrar. Él pertenecía a Ur de Caldea, a Ur de los Caldeos. Él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces, como cruzó el río Éufrates, las personas que lo conocían, al preguntarse, bueno, ¿y él de dónde viene? Decían, no, él viene del otro lado. ¿Del otro lado qué? Del otro lado del río. Entonces, el término en el idioma hebreo es ivrí. Ivrí literalmente significa del otro lado. Por lo tanto, ellos fueron con Abraham y su descendencia, entonces fueron, digamos, fueron llamados ivrí, hebreo, del otro lado. Vienen del otro lado. ¿Listo? Luego, Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Jacob le fue cambiado el nombre y fue llamado Israel. Israel se convirtió en una nación porque tuvo las 12 tribus. ¿Listo? Y entonces, a los descendientes de Israel, entonces fue llamado israelita. O sea, siempre que escuchábamos el término israelita, era para referirse a uno de los descendientes de Jacob. Más tarde, muchos años más tarde, en la capital de Shushan, ¿sí? En la época del exilio babilonio, cuando fue destruido el primer templo, y fuimos llevados cautivos a Babilonia. En la época del rey Darío, había una capital precisamente llamada Shushan. Allí, por primera vez, fuimos nombrados como judíos. ¿Por qué judíos? Precisamente para la época poco antes de la destrucción del templo, antes de que Nabucodonosor enviara a sus sirvientes a destruir Jerusalén y a destruir el templo, ya el reino de las 12 tribus había sido dividido y había quedado el reino del norte conformado por las 10 tribus y el reino del sur conformado por la tribu en su mayoría de Judá y de Benjamín. Cuando en medio de todo eso, el reino del norte fue primero esparcido. No recuerdo si fue el rey Sanjerib que se encargó de hacer eso y fuimos dispersados. O sea, en pocas palabras, fuimos desaparecidos de los territorios que ocupábamos para ese entonces. Por lo tanto, quedó solamente conformado el reino del sur, que fue directamente el territorio de Judá y de Benjamín. Cuando llegó la época de la destrucción del primer templo bajo el imperio de los babilonios, la mayoría de las personas que habitaban lo que quedaba de la tierra de Israel eran provenientes de la tribu de Judá. Por eso, cuando fuimos llevados cautivos y durante el cautiverio de 70 años que duró, primeramente bajo el poder de los babilonios, posteriormente de los medas y persas, la mayoría de las personas que estaban en el exilio eran descendientes de la tribu de Judá. Por eso, allá en esa ciudad, Shushan, fuimos llamados por primera vez judíos. Y desde entonces,
ha sido el término con que más se conoce para referirse a un descendiente de nuestro pueblo. ¿Listo? En la actualidad el pueblo se denomina judío, su credo se llama el judaísmo, su lenguaje hebreo, su lenguaje el hebreo y su tierra Israel. En un principio, como les decía, a los israelitas, a los descendientes de Jacob, se les refería con ese término, israelita, en el cual demarcaba, como les decía, que era descendiente de una de las 12 tribus que pertenecía al pueblo de Israel, ¿sí? Independiente de que fuera de Judá, que fuera de Benjamín, de Efraín, de Menashe, de Leví, de Joseph, ¿sí? De cualquiera de estas tribus, se les refería a ellos como los israelitas. Hoy día escuchamos mucho el término israelí, que nos viene a dar a entender que una persona es oriunda de Israel. Por ejemplo, al que es de Colombia llamamos colombiano, al que es de Venezuela venezolano, el de Estados Unidos estadounidense o americano, como dicen ellos, el de Cuba cubano, el de Rusia ruso y así sucesivamente. Toda persona que es de la nacionalidad del Estado de Israel es llamado israelí. ¿Y por qué les digo de esto? Porque israelí no necesariamente denota que la persona sea judía. Como también decir colombiano necesariamente no denota que nosotros seamos de X o Y credo. O sea, simplemente nos está diciendo, tú eres de Colombia, pero no define en lo más mínimo cuál es tu credo, en qué tú crees o qué religión profesas. Simplemente está denotando a qué país pertenece. Hoy en día también el término israelí, vuelvo y repito, no denota necesariamente una persona judía. Que allí, en su gran mayoría de los habitantes que viven allá, son descendientes, vienen de ascendencia judía y son judíos, pero hay muchos que no lo son. Simplemente pues son israelíes, crecieron allá, hablan hebreo, pero no son judíos. Y entonces viene la pregunta, bueno, ¿y cómo determino yo que una persona sea judía o no lo sea? ¿Listo? Antes de llegar a ese punto, que lo vamos a aclarar más adelante, es importante preguntarnos, bueno, que aquí comenzamos a hablar de credos, ¿sí? Entonces, preguntamos qué es religión. Y buscando en la web, buscando en internet, encontré de este antropólogo, Clifford Geertz, que define religión como un sistema de símbolos que actúa para establecer estados de ánimo poderosos, omnipresentes y duraderos en los hombres al formular concepciones de un orden general de existencia y vestir esas concepciones con tal aura de hechos que los estados de ánimo y las motivaciones parecen excepcionalmente realistas. En pocas palabras, esta persona está definiendo de que inclusive aunque no sean cosas reales, por el solo hecho de que una persona las crea y se motive por ellas, las puede hacer ver como si fueran reales. En pocas palabras le está diciendo, no, no son reales, pero tal es el entusiasmo de que las personas tienen en ese credo, ¿sí? En esas concepciones que hacen ver como si todo fuera real. ¿Listo? Esa es la definición que una persona hace con respecto al término religión. Es la manera como la puede definir un antropólogo, ¿listo? Pero ojo, es lo que normalmente las personas estudiadas pudieran decir. Pero, ¿qué piensa el judaísmo de ello? Ya lo vamos a ver. Entonces, para, digamos, terminar de definir este concepto que este antropólogo Clifford Geertz definió, también podemos encontrar de que una religión también debe poseer ciertos elementos, ¿sí? Debe cumplir con ciertas características para entrar en la definición de la palabra religión como tal. Entonces, vamos a enumerarlo. ¿Listo? En primera instancia, una religión cree en alguien o en algo, no sé, ¿sí? Debe definir una deidad o deidades, dependiendo si es monoteísta, que tiene un solo Dios, o politeísta, que cree en varias deidades, en varias divinidades. ¿Listo? Adicional a eso,
Va a tener escrituras sagradas y leyes, ¿sí? Van a tener también adeptos, porque pues si no hay creyentes, no es posible que esta religión, digamos, que se conserve en el tiempo. También va a tener costumbres, celebraciones, festividades, también como lugares sagrados y templos, ¿sí? Generalmente estos elementos, la mayoría de las religiones, tienen varios de estos elementos, ¿listo? Eso es lo que acompaña para poder definir el término religión. Pero en el judaísmo, ¿cómo percibimos esto? En primera instancia, si miramos estos elementos, el judaísmo, claro que tiene una deidad, que es Hashem, claro que tenemos escrituras sagradas, es la Torá y sus mandamientos, así como sus leyes, las halajot. Claro que hay adeptos, claro que hay creyentes, todos los judíos. Claro que tenemos costumbres y celebraciones, ¿sí? En las festividades que están precisamente descritas en la Torá, tenemos lugares sagrados. Teníamos un templo que fue destruido y esperamos que sea reconstruido prontamente en nuestros días. Entonces uno dirá, bueno, según este concepto, Moré, entonces el judaísmo también es una religión porque posee todos estos elementos. Pero en la realidad es que el judaísmo no es una religión. Y entonces ustedes me dirán, pero bueno, ¿cómo así? Acabas de definir lo que es la religión y acabas de mostrarnos de que el judaísmo cumple con todos estos elementos. Luego, ¿por qué no es el judaísmo una religión? Y aquí se ponen las cosas más interesantes. ¿Listo? Entonces, para empezar, tenemos que definir que religión es un término foráneo al judaísmo. Y de acuerdo a la Torá, el judaísmo no es una religión. ¿Cómo así que es foráneo? Claro, foráneo es todo aquello que viene de afuera. Por lo tanto, nuestro texto sagrado, que es la Torá, nos define en sí qué es el judaísmo. Pero el término religión fue, digamos que creado, inventado por las demás naciones, no directamente en el judaísmo. Para nosotros, el judaísmo, según el Rav de Lekovich, es un sistema de leyes dadas por Dios mediante cuyo cumplimiento la persona cumple y materializa su misión en este mundo y así se gana una recompensa en el mundo venidero. En eso prácticamente nosotros definimos el judaísmo. ¿Por qué? Porque según la Torá, nosotros tenemos ese sistema de leyes que fue entregada por Dios en el monte Sinaí, como veremos más adelante. Entonces, para nosotros el judaísmo no es una religión. Y otra cosa que también va a definirlo y va a romper con ese esquema de religión o de la definición que normalmente se conocen fuera del judaísmo, dentro de las demás naciones, tiene que ver acerca de su observancia, de ponerla en práctica. Por ejemplo, para que una persona sea como tal denominada, qué sé yo, cristiana, pues tiene que profesar propiamente su cristianismo. Una persona que es islámica, que es de credo musulmán, entonces la persona tiene que profesar su islamismo y así sucesivamente. La pregunta es, ¿qué pasa si un judío no profesa el judaísmo, deja de ser judío? La respuesta es no. Entonces, para ello toca definir cuáles son las condiciones para que una persona forme parte del pueblo judío. La primera condición es que esta persona debe tener ascendencia judía y específicamente venir de una mamá judía. Y de aquí viene algo interesante. Y es que incluso pueden haber una cantidad de personas judías sin que lo sepan. ¿Cómo es esto posible? Como el judaísmo, digamos, la judeidad se transmite a través de la madre, pasó que muchas veces a lo largo de la historia, por todas estas exilios, por todas estas deportaciones que nosotros tuvimos, por las diferentes épocas donde se levantaban imperios y nos desterraban de nuestras tierras y nos hacíamos en un lugar, luego nos echaban de ahí o nos tocaba salir porque peligraban nuestras vidas y así terminamos en otro lado y en otro lado y en otro lado. Muchos de nuestros ancestros llegaban a cierta parte, se cambiaban sus nombres, se cambiaban sus apellidos,
muchos dejaban ya de observar el judaísmo como tal, dejaban de hacer sus costumbres, sus fiestas, de estudiar su Torá. Pero como les decía, el judío, si deja de practicar el judaísmo, no pierde su judeidad. Se vuelve un judío no observante, pero sigue siendo judío. Y si los hijos vienen, o sea, es decir, papá judío, mamá judía, y tuvieron hijos, todos sus hijos son judíos. Tuvo una hija que se casó con un hombre no judío, sus hijos siguen siendo judíos. Estamos hablando de generaciones que dejaron de practicar el judaísmo y se olvidó completamente en las descendencias de estas personas, pero que siguieron siendo judíos a pesar de que no tenían la Torá, no tenían sus mandamientos y no tenían cada una de las cosas que hace un judío que es observante. De ahí que muchas personas son judías sin tener la más remota idea de que son judíos. ¿Listo? Entonces, toda persona que venga por descendencia de una mamá judía sigue siendo judío y de ahí se puede seguir extendiendo por muchas generaciones sin que la persona lo sepa. ¿Qué pasa? Hay un detalle. Si el papá es judío, pero la mamá no es judía, sorry, aquí los hijos no son judíos y hasta ahí llegó esa generación de judíos. ¿Listo? Entonces, la primera condición que les hablaba es tener una ascendencia de mamá judía. ¿Listo? Y la segunda, entonces, es tener la Torá. ¿Cómo así que tener la Torá? Listo. Hay personas que nacieron de una mamá judía y por lo tanto ellos son judíos. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no nacieron de una mamá judía? Personas que, digamos, nacieron en otro lado sin que ni siquiera su mamá, su papá, su tío, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo fueran judíos, pero por alguna razón su alma está conectada también con nuestro pueblo y quiere aceptar el yugo de la Torá y quiere también ser parte de este pueblo escogido por Dios. Entonces dice, oye, no, yo no nací siendo judío, pero quiero ser judío. Entonces también existe un sistema de conversión donde la persona que no nació siendo judía se convierte al judaísmo acorde a la ley de Moisés, acorde a nuestras costumbres. Entonces esta persona puede hacer su conversión y es lo que llamamos como prosélito. Entonces, un prosélito es aquella persona que no nació siendo judía o que no nació o que no tiene X o Y credo y decide convertir o cambiar su credo. En este caso, una persona, nos referimos como prosélito o en hebreo la palabra es ger, aquella persona que no nació siendo judía y decidió ser parte del pueblo judío. Por lo tanto, con cualquiera de estas, una persona que cumpla al menos una de estas dos condiciones, ya es judía. De allí que una persona puede nacer de un vientre judío, de una mamá judía, como lo habíamos explicado, y aunque no tenga la Torá, y aunque no practique sus mandamientos y no sea observante, la persona no pierde su judeidad. Es considerado un judío mumar, un judío rebelde, pero no deja de ser judío. Y una persona que no era judía y hace su conversión al judaísmo, no puede dejar de ser judío. Por lo tanto, cuando una persona llega a una comunidad o contacta a un rabino y le dice, rabino, yo quiero ser judío, en primera instancia no se convierte en una persona simplemente porque diga que quiere ser judío. Nuestros sabios enseñaron que una persona que se acerca al judaísmo se le rechaza 3 veces con la mano izquierda y se le acerca 3 veces con la mano derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente una persona que no nació siendo judía no nace bajo el yugo de la Torá, por lo tanto no está obligado a ser judío, pero que si quiere ser judío, tiene que demostrar verdaderamente que quiere formar parte del pueblo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay casos en los que personas, por la emoción, por las compañías, tiene buenos amigos judíos que le hablan del judaísmo, se emociona y dice, no, pues esto del judaísmo, es chévere, yo quiero también ser judío. Y por la emoción quiere también pertenecer al pueblo. Pero ¿qué pasa cuando se ve o se enfrenta a la realidad? Y se aburre, por así decirlo, porque sus convicciones no fueron las correctas. Entonces va a querer dejar de practicar, va a dejar de hacer sus oraciones, de colocarse su tefilín, de colocarse su talit, de ir a la sinagoga a las 5 de la mañana para rezar.
¿sí? De practicar la fiesta, de desconectarse el día de Shabbat y los días festivos, donde se desconecta totalmente, no prende televisor, no prende celular, ni siquiera cocina porque está prohibido en Shabbat cocinar, sino que toca hacer los preparativos desde antes. Y entonces dice, no, es que esto son muchas leyes, en verdad, no pensé que esto fuera así, ya yo no quiero ser judío, sorry. No puede dejar de ser judío. Y si deja de practicar y si deja de guardar, pues ya deja de ser un judío observante y se convierte en un judío rebelde, un judío mumar, pero no deja de ser judío. ¿Listo? Entonces él les explicaba que si un hombre es judío y la mamá es judía, sus hijos son judíos mamás, son judíos verdaderos. Si un hombre es goy, es decir, no es judío, y una mamá es judía, sus hijos siguen siendo judíos. Si un hombre es judío, pero la mamá es goya, es decir, no judía, sus hijos ya no son judíos. Como es el caso de varias personas, por lo menos en el ciclo pasado del curso también, alguien me dijo, no, es que mi abuela, mis abuelos y mi papá son judíos. Y yo, ¿tú eres judío? No, no sé. ¿Tu papá es judío? Sí. ¿Tu mamá es judía? No, sorry, no eres judío. ¿Sí? Eso pasa muchas veces porque la persona se asimila, es decir, no fue observante, no guardó los mandamientos de la Torá y se unió a una mujer no judía cuando la Torá prohíbe, para que lo sepan, una persona judía tiene prohibido casarse, unirse en matrimonio, en sociedad conyugal, con un no judío o una no judía. Eso lo prohíbe directamente la Torá. Y sé que es duro, y sé que puede sonar como exclusión, pero es como nosotros, como Dios directamente nos dio los mandamientos, y es así como los guardamos y los seguimos. Si una persona no está de acuerdo con ello, pues con el debido respeto que se merece cada quien, a nosotros no nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos la Torá y los mandamientos que están escritos en ellas y obedecemos a Hashem. Y Él fue el que determinó que fuera de esa manera. Entonces, como Él determinó que fuera así, nosotros cumplimos con su voluntad. Entonces, no nos interesa si de pronto las demás naciones están o no de acuerdo con nuestras leyes, porque nosotros no seguimos las demás naciones, seguimos a nuestro Dios, seguimos a Hashem y lo obedecemos a través de su Torah. ¿Listo? Sé que suena duro, pero les estoy enseñando cómo es en el judaísmo. ¿Listo? Existen básicamente dos tipos de judíos. Están los judíos observantes, muchas veces encontrarán o se relacionarán con el término ortodoxo, ¿sí? Generalmente es un término que se utiliza mucho más en el ámbito askenazí. Y también escucharán el término observante. Tanto ortodoxo como observante se refiere a aquel judío religioso que se esfuerza por cumplir con los mandamientos, por estudiar la Torá y por ponerla en práctica. Por otro lado, conocerán a la persona de la foto algunos, ese es un judío, pero no observante. Y él decidió no seguir la Torá hasta el punto que sus padres decidieron pensar que él estaba muerto y le colocaron una tumba simbólica para decir nuestro hijo murió. ¿Por qué? Porque él directamente decidió no seguir las leyes de la Torá, no seguir las costumbres y definitivamente decidió no practicar el judaísmo. Por lo tanto, es un judío mumar. Y aunque sigue siendo judío y su condición de judío no la pierde, no la pone en práctica. ¿Listo? Por lo tanto, es un judío no observante. ¿Listo? Entonces, aquí entramos al término de el Shema Israel. Vemos en la pantalla donde está escrito en hebreo Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, o oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Esta declaración es una de las declaraciones de fe de nuestro pueblo. Porque antes de acostarnos, nosotros recitamos el Shema. Cuando nos levantamos en la oración de la mañana, hacemos el Shema. Cuando vamos por el camino, el Shema. Cuando corremos peligros, hacemos el Shema. Y cuando un judío siente que va a morir, también lo hace. Por lo tanto, incluso despidiéndonos de este mundo, también recitamos el Shema, donde reconocemos que el Señor, Dios, Rey del universo, es nuestro Dios y Él es uno. No son dos, no son tres, no son cuatro, es uno solo. ¿Listo?
tenemos que a nosotros en el monte Sinaí nos fue entregada la Torá escrita y la Torá oral. ¿Listo? Yo quiero, ahí no está la cita en la pantalla, pero quiero que la noten, Levíticos 26:46. Generalmente, si la leen en español, no van a ver ninguna diferencia. Lo interesante es cuando la leemos y la estudiamos en el hebreo. Dice en hebreo, Ele, Ajokim, Beamispatim, Beatorot, Asher Natan, Uven Bene Israel, Bear Sinai Beyam Moshe. Estos son los Jukim, los decretos, Beamishpatim y estatutos, Beatorot. Torot es el plural de Torah, de donde nuestros sabios explican que cuando Dios se reveló a Moisés, a Moshe Rabbeinu, en el monte Sinaí, él no solo le entregó la Torah escrita, que la Torah escrita es lo que conocemos nosotros como el Pentateuco, como los 5 libros de la Torah, de la ley de Moisés. Esa es la que nosotros conocemos como la Torah escrita. La Torah, y el término es Torah Shevitach, es decir, Torah escrita. Y también recibimos la Torah Shebe'al-Peh o la Torah oral. Entonces, de la Torah escrita está en la Torah y sus mitzvot, también se deriva la lectura de la Torah, los Midrash Alajá, los Midrash Agadá, y de la Torah Shebe'al-Peh surgieron los Alajot, es decir, las leyes, las Misnayot, el Talmud, de donde conocemos también el Talmud Yerushalmi y el Talmud Babli. Yo les voy a compartir un material en PDF para complementar esta clase, para que ustedes lo lean. En verdad va a ser muy enriquecedor, les va a ayudar a ampliar un poco el concepto de cómo surgieron todas estas cosas y para que lo tengan claro. Les voy a compartir uno que es la introducción al Talmud y otro es de la introducción a la Halajá. ¿Listo? Listo, la Torah Shevichtav o Torah escrita también está compuesta o está incluida en la Tanaj. Generalmente, yo sé que la mayoría viene de costumbre cristiana, ya sea católica, ya sea evangélica, y no es mi deber y tampoco es mi propósito atacarlos, pero generalmente se les enseña, y ustedes no tienen la culpa, de que la Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero lo siento, nosotros no lo enseñamos de esa manera. Para nosotros el Nuevo Testamento no existe. Y el Antiguo Testamento nunca fue antiguo porque sigue siendo vigente. O sea, no dejó de estar vigente nunca la Torá. Por lo tanto, el término correcto para referirnos a lo que mal llaman Antiguo Testamento es Tanaj. La Tanaj es un acrónimo que está compuesto por la palabra Tav, Nun y Haf, Sofi. La Tav, que suena como una T, es para hacer alusión a la Torah, que es como les decía, son los 5 libros de la ley de Moisés. La Nun, que su sonido es parecido a la N, es para referirnos, es la inicial de los Nevi'im, que se traduce como profetas. Y la Haf, Sofi, que también suena como una K, que es Kaf, es para referirnos a los Ketuvim, es decir, los escritos donde están los salmos, los proverbios, Shira Shirin, Cantar de los Cantares, Coelet, Eclesiastés, entre otros. ¿Listo? Entonces, de ahora en adelante no llamen Antiguo Testamento, sino Tanaj. La Tanaj, precisamente para referirse a estos escritos sagrados. ¿Listo? Entonces, viene y entra en pantalla el término alajá. La palabra alajá proviene del hebreo alijá, que significa caminata, es decir, la forma en que uno debe caminar y conducirse por la vida. De ahí que nosotros tengamos leyes, muchas veces lo traducen como leyes, para todo. Es decir, voy a comer, entonces tengo leyes para saber cómo comportarme en la mesa. Es decir, tengo que bendecir los alimentos antes, tengo que bendecirlos después, cómo bendigo por el pan, cómo bendigo por el vino de uva, cómo bendigo por las frutas de árbol, cómo bendigo por las frutas de la tierra, cómo bendigo por todos los demás alimentos que no crecen directamente sobre la tierra. Todas estas cosas están determinadas por la halajá.
Entonces, como es la forma como nosotros debemos conducirnos, entonces la halajá viene a definir todo nuestro comportamiento a lo largo de nuestra vida cotidiana. ¿Listo? La halajá exige un compromiso en la conducta. Ella trata con obligaciones éticas y deberes religiosos. Entonces, precisamente, como les decía, abarca todas las áreas de mi vida, tanto éticas, morales, como para cumplir con mis funciones como hijo de Hashem, ¿sí? Para cumplir mi servicio de rezo, para cumplir con las fiestas cuando haya que hacerlas, y así sucesivamente. En su carácter de sistema jurídico judío, la halajá cubre todos los aspectos y relaciones de mi vida del mismo y de vida del mismo, tanto entre el hombre y su semejante como entre el hombre y Dios. De ahí que hay leyes para el comportamiento entre el hombre y Hashem, y también comportamiento entre el hombre y su prójimo. También definimos lo que es el concepto de mandamientos, que en hebreo es misbot, y generalmente a lo largo de toda la Torá encontraremos esta palabra, ¿sí? Para cumplir con sus misbot, con sus mandamientos. El significado simple de la palabra misbah es orden. Esta palabra figura alrededor de 300 veces en distintas formas, con ese mismo significado en los 5 libros de Moisés en la Torá escrita. El Talmud menciona que en el Sinaí se le entregaron al pueblo judío 613 misbot. ¿Listo? Y viene una parte todavía más interesante. Listo. Para aquellos que conocen un poquito del hebreo, enseña el tratado de Makot, o Gitín, no recuerdo bien, de que a nuestro pueblo fue entregado en el monte Sinaí 613 mandamientos. Pero para aquellos que conocen un poco la gematría, y definimos como gematría ese acto de tomar los valores numéricos de cada letra y sumarlos para formar, digamos que, el valor de una palabra. Por ejemplo, la palabra Torah está compuesta por la letra Taf, por la letra Resh y por la letra, por la letra Taf, por la letra Baf, por la letra Resh y por la letra Hei. El valor de la letra Taf es de 400, de la letra Baf es de 6, de la letra Resh es de 200 y de la letra Hei de 5. Si sumamos todos, el valor de todas estas letras nos va a dar un valor de 611. Entonces viene la pregunta, ¿por qué si son 613 mandamientos que Dios, que Hashem nos entregó a través de su Torah, por qué la palabra Torah no suma 613? Debería sumar 613, pero no suma, en la realidad suma 611. Entonces aprendemos nosotros precisamente por la tradición oral, que es la que se encarga de enseñárnosla, que el pueblo de Israel, cuando recibimos la Torá en el monte Sinaí, en el episodio de Shemot capítulo 20, de Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, Hashem comenzó a pronunciar las palabras. Y cada vez que él hablaba, cuenta el Midrash, que automáticamente las personas no podían resistir la voz de Hashem y morían. Y Dios nuevamente le devolvía sus almas y las revivía. Entonces alcanzó a darle 2 mandamientos. Y el pueblo, en medio de su terror, porque sintió terror, y cada vez que moría y ver que se despegaban de sus cuerpos y ver sus cuerpos inertes allí tendidos, sintieron gran estremecimiento y le dijeron a Moshe Rabbeinu, ¿sabes qué? Mira, Hashem habla muy duro. Y entonces mejor ve tú, que te hable a ti, y tú nos hablas a nosotros para que nosotros no muramos. ¿Listo? Entonces fue así como Moisés subió al monte Sinaí y recibió la Torá, las Torot, tanto la escrita como la oral. Así como le refería en Vayikra, en Levítico 26:46, que Dios le entregó que las Torot a los hijos de Israel, entre él y los hijos de Israel, en el monte Sinaí, por medio, dice, Beyat, Yad, hermano, por medio de las manos de Moisés,
Entonces fue a través de Moisés que fue entregada la Torá escrita. Pero como el pueblo ya había recibido 2 mandamientos y Moisés recibió la Torá escrita, entonces le dice que Torá son 611 porque Moisés, por eso se llama la ley de Moisés, recibió 611 mandamientos más 2 mandamientos que había recibido el pueblo, eso suma 613. ¿Listo? Listo. Entonces, posteriormente se definió un compendio de las leyes que conocemos y hubo un rabino en el siglo XVI de la Era Común llamado Joseph Caro, de bendita memoria, que se encargó de compilar las leyes y agruparlas por temas para que fuera más fácil para cualquier judío poder consultar las leyes para los casos que requiriera, ya sea leyes de comportamiento en la mañana, leyes de Shabbat, leyes para la festividad, leyes del matrimonio, leyes de divorcio, leyes monetarias, todas este tipo de leyes. El rabino Joseph Caro se encargó de agruparla en algo que se llama Shulchan Aruch. Shulchan Aruch literalmente significa mesa servida. Él creó este compendio de leyes y las agrupó en 4 grupos, en 4 libros principales. Entonces tenemos Orahaim, que son las alajot del día a día, Yoredea, que son las alajot de Kashrut, que tienen que ver con las leyes alimenticias, de pureza familiar, Tahara Mishpacha, de Mesusá, entre otros. Eben Haeser, por su parte, son las leyes o alajot relacionadas con el tema de matrimonio y divorcio. Y Hoshen Mishpat son las alajot monetarias y judiciales. Son todo lo que tiene que ver con las leyes civiles. ¿Listo? Con esto damos por terminada esta presentación de la primera clase. Entonces, vamos a proceder al espacio de preguntas y respuestas. Voy a dejar aquí de grabar.